En el sur de Chile, después del intento de golpe de Estado el 29 de junio de 1973 en Santiago, episodio que se conoció como el Tanquetazo, en las provincias de Cautín y Malleco, los sectores políticos, sociales y militares que creaban e impulsaban las condiciones para consumar el golpe, se activaron resueltamente, avanzando tras el logro de sus afanes golpistas. Ya en agosto, el control militar de la Araucanía se ejercía por aire y tierra. Los helicópteros de la base aérea Maquehue despegaban sin cesar, sobre todo hacia el sector de la costa de Temuco. A fines del mismo mes, los militares del Regimiento Tucapel y la Fuerza Aérea pasaron a la acción. Allanaron, detuvieron y torturaron a campesinos, acusándolos de ser guerrilleros. El día del golpe de Estado, la represión que se desencadenó en la región de la Araucanía en contra de los partidarios del gobierno democrático de Salvador Allende y del movimiento popular, no tuvo límites. Los patrones de fondo, los militares golpistas y los grupos fascistas de Patria y Libertad dieron inicio a una gran cacería humana. Muchos detenidos en el campo fueron subidos a helicópteros, colgados en ellos y sumergidos en ríos, lagos y el mar. Carabineros y militares pasaron a desempeñarse como asesinos a sueldo de los grandes propietarios de las tierras. Mientras esto ocurría, el Diario Austral de Temuco publicaba maravillas del nuevo régimen, mintiendo sobre el gobierno del presidente Allende y vanagloriándose de la cantidad de extremistas que han sido eliminados. El viernes 26 de octubre de 1973, a las 11:27 horas, en el helicóptero número 256, arribó Pinochet y su comitiva al aeropuerto de Temuco. Fueron recibidos por los miembros de la Junta Militar de la provincia. El coronel intendente Hernán Ramírez Ramírez, el comandante del grupo número 3 de helicópteros Andrés Pacheco Cárdenas, el comandante del regimiento Tucapel Pablo Iturriaga Marchese y el prefecto de Carabineros Gregorio San Martín Venegas. En la loza del aeropuerto, Pinochet declaró: "En la zona de los lagos quedan extremistas. Por eso he venido para apreciar si hay necesidad de reforzar los efectivos u ordenar otro operativo para exterminarlos". Explicaba así el carácter de su visita a la región, en circunstancia que sus hombres ya habían asesinado y encarcelado a muchos dirigentes, militantes de la Unidad Popular, de otros grupos y movimientos de izquierda, sindicalistas, dirigentes estudiantiles, pobladores, dirigentes de comunidades cristianas, en fin, a todo el tejido social. Fueron asesinados durante su visita G. Carnegme Cornejo y Gastón Elgueta en Temuco, Luis Fernández Barrera y Celso Avendaño Alarcón en Pitrufquén, Guillermo Hernández Elgueta en Tolten, Eliseo Jara Ríos y Pedro Muñoz Apablaza en Victoria, Francisco II Curamil Castillo, Mauricio Hunucoy Antil, Bernardo Nahuelcoy Chihualcura y Francisco Porma Cheuquecoy en Puerto Saavedra. 8 ejecutados y 3 detenidos desaparecidos. La noche del 10 de noviembre de 1973 fueron asesinados un grupo de militantes de las Juventudes y del Partido Comunista. El Diario Austral de Temuco, en una demostración indesmentible de su conducta cómplice, informó en primera plana que sus muertes ocurrieron como resultado de haber intentado asaltar el polvorín del regimiento Tucapel. En este episodio, el diario acentuó su grado de montaje, confabulación y participación en la represión, al imprimir antes de sus muertes esta falsa noticia. En todas estas crónicas, fue el ejército el que figuró mayoritariamente como protagonista.
Los civiles que participaron activamente en la represión e instalación del nuevo gobierno no son mencionados. Solo aparecen en la publicidad que pagan al diario para mostrar su incondicionalidad a las autoridades de facto. Vamos a contar la historia desde el principio, por las personas que vivieron los hechos. En Temuco, en el Parque para la Paz, Víctor Maturana, quien dirige el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, nos señalará algunas de las historias que podemos encontrar en él. Aquí están los nombres, por ejemplo, de Luis Lagos Torres, el nombre de Carlos Figueroa Zapata. Estos dos nombres, más 14 nombres más, o sea 16, están aquí en este memorial. Son 15 hombres y una mujer. Ellos componen el episodio conocido como caso Liquiñe. Fue un operativo militar de Temuco, fue hasta el complejo maderero Panguipulli el 10 de octubre de 1973 y los detienen, los traen detenidos con destino a Temuco. Pero cuando venían a Temuco, en Villarrica, se detiene el convoy militar con los detenidos sobre el puente del río Toltén, ahí en Villarrica. Los bajan de los vehículos, los ponen alineados en las barandas y los ejecutan a todos simultáneamente, a los 16. Y son lanzados posteriormente sus cuerpos al río. Jamás se recuperó a ninguno de ellos. Y son, hasta el día de hoy, detenidos desaparecidos. Esos son los nombres que están también en este memorial. Bueno, yo me llamo Domitila Curiñanco, soy hermana de un detenido desaparecido que se llama Mauricio II Curiñanco y vivimos aquí en Liquiñe. Mauricio trabajaba de agricultor y era maestro carpintero. Hacía casa, arreglaba casa, hacía puertas y ventanas. Tenía como 46 años, 46 a 48 años tenía. ¿Usted se acuerda cómo fue el golpe de Estado, para el día del golpe de Estado? Sí, pues fue fuerte aquí, por lo menos en Liquiñe fue fuerte, porque llegaban helicópteros que decían que tomaban gente y los hacían pasar en helicóptero colgados algunos. Y los milicos llegaron prepotentes también, porque eran los que tenían el pelo un poquito largo, se lo cortaban al rape. Y eran mañosos. Sí, antes de tenerlo detenido desaparecido, lo tuvieron una semana preso. Ahí lo soltaron. Le dijeron que tenía que cuidarse, que no anduviera metido en ninguna cuestión, y eso hizo él, pues no salió a ninguna parte, nomás que estuvo aquí en la casa nomás.
Ustedes incluso le dijeron que se fuera. Claro, que se fuera para Quiertina, pues yo no quise irse, porque tenía miedo que iban a maltratar a mi mamá después, preguntándole para dónde se iba y todo eso. El día de la detención de mi tío fue alrededor de las 8 de la noche, como era en septiembre, ya estaba oscuro allá en el sur, y era como días de septiembre, nublado, octubre. Estaba oscuro cuando ya se estacionó al lado, fuera de mi casa, una camioneta de milico. Era una camioneta de milico, no la típica cuca de los carabineros, porque era una camioneta verde, grande, con carrocería atrás, y las personas que ingresaron a mi casa eran militares, porque el uniforme era diferente también a lo de carabineros. Entonces por eso nosotras, como éramos chiquititos, ya estos no son los carabineros de nuestra zona, sino son gente de afuera. Y como nosotros éramos todos chiquititos, y el miedo que nos provocó de que estos hombres entraran con armas grandes que le cruzaban el cuerpo y apuntándonos a todos ahí, revisando las habitaciones, porque en ese tiempo tampoco no había mucha luz, entonces revisaban las habitaciones con linterna, y mi mamá nos acorraló a todos en la cocina. Y ahí preguntaron por mi tío, y mi mamá les dijo, ahí él se encuentra ahí atrás, con mi marido, con mi esposo, y mi tío sí efectivamente estaba trabajando con mi papá en el taller, que estaban haciendo puertas y ventanas ahí para el convento de las monjas o algo así. Pero estaban trabajando los dos ahí. Pero en ese momento, cuando se lo llevan detenido, los carabineros, o sea, los milicos, lo van a buscar al taller. Mi tío le dice, déjenme ir a buscar mi gorro, porque él no estaba sin gorro. Entonces uno de los milicos le dijo, no se preocupe, si usted va al retén y va a salir al tiro, lo van a dejar al tiro en libertad, así que no se preocupe. Y de ahí nosotros por las rendijitas de la puerta de la casa y después por la ventana miramos que lo echaron arriba de la camioneta sin golpearlo, sin nada, llegaron y amenazando siempre con sus armas, lo hicieron subir a la camioneta. Y la camioneta ya venía desde la parte de arriba del pueblo, digamos del retén, porque iba en bajada, o sea, ya como que iban en bajada. Al día siguiente mi abuelita quemó, yo la vi en la huerta de la casa quemar todo mucho papel. ¿Qué quemó? No sé, no sabemos. Pero después quedó la casa sin libros, sin a lo mejor muchos libros importantes que mi abuela tuvo que quemar por miedo, pero me imagino yo que tiene que haber sido aconsejada por mi tío. Y esa fue la última vez que lo vimos, y de ahí en adelante empezó el calvario y el sufrimiento de mi mamá, de mi abuela, el no saber de él, porque mi abuela al día siguiente ya fue al retén a tratar de saber si estaba ahí detenido, llevándole comida y todo eso, y cuando llega al retén le dijeron de que él no se encontraba ahí, que había sido sacado esa misma noche hacia Valdivia. Ahí empieza la tortura y el tormento de mi abuela y de mi mamá, el no saber de él. Yo vi a mi madre sufrir en silencio y mi abuela murió sin saber qué había pasado con su hijo, que era el sustento de ella, digamos. Fueron muchos años de sufrimiento y de tortura, muchos años. Si bien ellas no fueron, mi abuela no fue detenida, mi mamá no fue detenida, los hijos, las señoras que quedaron allá en el pueblo no fueron detenidos ni torturados, pero fue la tortura del no saber qué pasó con ellos. Con el transcurrir de los años, uno de los carabineros, que era el jefe de retén de allá de mi pueblo, el sargento Anguita, un muy buen carabinero, recordado por uno cuando era chiquitita. Desde chiquitita uno ya tiene una imagen de las personas cuando son buenas y son malas. Yo escuchaba a mi papá conversar con ese carabinero, y ese carabinero también dijo que ellos habían sido sacados de allá del pueblo y habían sido muertos en el puente Toltén de Villarrica, que habían sido muertos esa misma noche. Pero eso se vino a saber después de muchos años.
no al segundo año o al tercer año. O sea, yo vengo a recordar cuando tenía como 15 años, o sea, de 8 a 14, 15 años, que recién se vino a saber, o mi abuelita dijo, no, que ellos fueron muertos esa misma noche en el puente Tolten de Villarrica. Pero y todos esos años sin saber nada, o con la esperanza de que a lo mejor iban a llegar en cualquier momento, aunque sean pobres y descalzas, desnutridos, pero igual uno tenía la esperanza de verlos llegar a la casa, y nunca fue así. Cuando yo era chiquitita, existía la familia García, que eran dueños de las termas de Liquiñe, que hoy día las termas de Liquiñe las compró la Armada de Chile. La Armada de Chile es hoy día dueña de las termas de la familia García. Esta familia García tenía varios hijos, y entre esas existía Lucho García. Y Lucho García, cuando fue el golpe militar, tiene que haber tenido unos 19 años más o menos, porque yo lo recuerdo a él un lolo. Por lo que mi mamá alcanzó a divisar a su rostro, él era uno de los que andaba vestido de milico para señalar a todos los que detuvieron en ese tiempo allá en mi pueblo, que es vecino de nosotros, que vivía ahí a menos de 100 metros de nosotros, que los hijos de ellos jugaban con los hijos de nosotros, que él jugaba con mis hermanos, compartía en el colegio con mis hermanos, el Lucho García. El Estado, tengo entendido yo, que le pagó a él su silencio con fondo. De la noche a la mañana él apareció allá con camión, con aserradero, sacando madera día y noche, y ahí está, sin justicia. O sea, tengo entendido que fue juzgado y fue condenado también con una pena mínima para todo el daño que hicieron. Y lo que más entristece, yo creo, es que han transcurrido tantos años y la gente que hizo tanto daño sigue como si nada. Sigue como si nada. O sea, yo no le echo la culpa al milico que apuntó allá en mi casa con una ametralladora y se llevó a mi tío. O sea, yo le echo la culpa a los que dieron las órdenes para que eso sucediera. Y si uno habla hoy día, es precisamente para que ojalá que eso nunca más vuelva a ocurrir. Aquí está en el memorial el nombre de Gastón Elgueta. Está el nombre de Alejandro Flores Rivera. Allá está el nombre de Jeca Negme. Ellos componían el grupo de trabajadores de la salud que dirigía el director zonal de salud Hernán Enríquez Aravena. En diferentes fechas, pero inmediatamente después del golpe de Estado, fueron siendo detenidos sus integrantes, acusados de preparar guerrilleros. Soy Ruth Cries Saavedra, soy médico pediatra, trabajo actualmente en Alemania, soy madre de 6 hijos y tengo 69 años y salí el año 73, en diciembre del 73, exiliada a Alemania. Mi marido, Hernán Enríquez Aravena, llegó a Temuco a fines del año 69 como médico, director subrogante de este hospital. Venía de Angol, donde había hecho su beca o su periodo de médico general de zona, y llegó a este hospital
primero como subrogante del director, más adelante como director, y posteriormente los últimos meses de los 1000 días de la Unidad Popular, como fue director zonal de esta provincia de Cautín, Malleco Cautín. Y bueno, y por lo tanto, cuando él llegó a un cargo directivo, fue la oportunidad para él de desarrollar un plan de salud de acuerdo a los más necesitados. O sea, era una cuestión obvia. Él conocía el problema de antes, lo habían estudiado de todo punto de vista, sabía qué se necesitaba. Y empezaron junto a otros servicios como INDAP, o sea, no solo de la salud, sino que también agrícola y otros más que yo no recuerdo porque yo trabajaba en otra área, a desarrollar un programa que se llamó Programa de Salud Rural, que estaba destinado a los campesinos, a los sectores más pobres, y dentro de eso naturalmente a la población mapuche, que era la más pobre de los pobres. Bueno, vista esa situación, ellos pensaron en un programa en el cual la salud no iba, nosotros no íbamos a esperar que los centros médicos, que los pacientes vinieran, sino que íbamos a ir hacia ellos, por una parte. Por otra parte, se decidió elegir dentro de las comunidades campesinas, mapuche, una especie de líder, un monitor, se llamó monitor, que elegía la misma comunidad, no era impuesto, no era elegido por gente de afuera, sino que la comunidad decía, esta persona está en condiciones de aprender y después de ayudarnos a nosotros. Entonces, esa persona era enviada a un curso donde aprendía nociones básicas de salud, de agricultura, de higiene. No sé si se le exigía que supiera leer y escribir, me imagino, pero no estoy segura cuál era la exigencia. Pero esa persona salía de la comunidad, iba a hacer ese curso y el compromiso era volver y ayudar a su gente con esos conocimientos. Bueno, el ambiente era efervescente, pero efervescencia había en todo el país. Había grandes confrontaciones, sin embargo, con grupos numerosos de médicos, era la mayoría de los médicos que trabajaban en el hospital, que no estaban por un programa de salud para los más pobres. Aquí en Temuco operaba Patria y Libertad, el fascismo era abierto, era agresivo, a nosotros se nos amenazaban permanentemente por teléfono en forma anónima de que llegaba Yakarta y que nos iban a matar, sobre todo a Hernán. Pero nosotros igual éramos felices porque teníamos una vida en la cual nos podíamos realizar. Éramos muy felices. Bueno, mire, efectivamente hubo una huelga general del Servicio de Salud, no digo general, hubo un paro nacional de los funcionarios del Servicio de Salud que se prolongó, no sé si por 40, 50 días, ¿no? Fue un paro muy largo. Y este paro significó una división dentro de la planta de funcionarios, en el sentido de que más o menos el 50 o 55% de los funcionarios se plegaron al paro y otro porcentaje, el resto, digamos el 40, 45, 50%, nos quedamos trabajando. Entonces, la verdad es que el clima de relaciones humanas se complicó mucho debido a que
ese porcentaje de funcionarios que nos quedamos trabajando, cumplíamos con un alto porcentaje de todas las obligaciones para que los servicios siguieran funcionando en la mejor forma posible. Lo que realmente produjo una molestia dentro de los funcionarios que estaban en paro, porque veían que pasaban los días, que los servicios seguían atendiéndose casi normalmente, con muchas dificultades, cierto, pero en lo medular, en lo fundamental, se atendían a los pacientes y se salía adelante, con un esfuerzo adicional y con más horas de trabajo evidente de las personas que nos quedamos trabajando. El día del golpe, de todas maneras, fue para nosotros una gran sorpresa porque nunca pensamos que iba a llegar a tanto, el odio. Y bueno, nos presentamos a trabajar como siempre. Él llegó a la dirección zonal como siempre y lo mandaron para la casa. Ya estaba tomada la dirección zonal por los militares, médicos que llegaron vestidos de uniforme, médicos que aquí nunca se había usado uniforme, pero muchos llegaron ese día con mucha charratela y con armas y acompañados de militares armados con metralletas. Eso estaba en todas partes. Él llegó al servicio, a la dirección zonal, y yo al hospital. Todos nos presentamos al trabajo y fuimos devueltos a la casa. No pudimos trabajar. Al día siguiente lo llamaron a él por un bando militar que se presentara, y se presentó ante los militares. Fue enviado a la cárcel, después lo dejaron salir con arresto domiciliario, y bajo arresto domiciliario estuvo más de una semana en casa. Mientras tanto, a mí me habían exonerado, o sea, nos echaron del trabajo sin ninguna explicación. El que era nuestro representante, dirigente del colegio médico, Vaquerizo, y el médico, otro médico que reemplazó al que era director del hospital. Bueno, estuvimos en casa esperando que Hernán tenía que presentarse el día 21 de septiembre ante los tribunales militares para una posible acusación. Pero ese día en la noche, del 20 al 21, lo vinieron a buscar. Y estuvo desaparecido. Después de 10 días más o menos, escuché yo por radio, cuando la andaba buscando, un día a las 8 de la mañana, el día 5 de octubre, que lo habían fusilado. O sea, salió un bando en el cual estos miserables, cobardes, que no habían reconocido ni siquiera que lo tenían preso, declaran que lo mataron porque se iba huyendo en un helicóptero, y en compañía de Alejandro Flores. O sea, esa fue la mentira que salió oficialmente de los héroes de la patria, y que hasta el día de hoy es oficial, porque es el Estado chileno, por boca de sus funcionarios en ese momento y sus oficiales, sus militares, entregó esa mentira como una verdad para el mundo, y ese hasta el día de hoy la mentira que es oficial. Bueno, sus
colaboradores más cercanos, Arturo Hillerns, G. Necme y Gastón Elgueta, que eran el equipo de los profesores que trabajaban con él, también el médico de Cunco y también Alejandro Flores, que era el dirigente de FENATS, fueron todos asesinados en esos días. O sea, se eliminó un equipo de trabajo. Y por eso yo estoy absolutamente segura, no me cabe la menor duda de que en esto está la mano siniestra del Colegio Médico, de los médicos que en esos años dirigieron la huelga. Ellos fueron los autores intelectuales del crimen. Los autores materiales fueron los militares o los civiles también de Patria y Libertad, pero los autores intelectuales fueron los miembros del Colegio Médico. Y cuando reclamé su cuerpo para enterrarlo, entonces tampoco, como me dijo Alfonso Podles, el fiscal, un perro asesino y cobarde también, que los enemigos de la patria no tenían derecho a una tumba. Y es la situación hasta el día de hoy. Julio Niripil Payao, Juan Nahuel Guayquimil, segundo Lepín Antilef, Heriberto Collío Naín y Víctor Yanquien Tropa conforman el episodio que se conoce como el episodio Galvarino. El día 8 de octubre, en la madrugada, un gran contingente de carabineros de Galvarino llegan al sector Fortín Ñelol, acompañado de un militar y un civil del sector. Yo doy un mensaje, esto por el año 73, lo que pasó fue muy dolorosa, muy penoso. Yo sé que jamás, nunca nadie lo va a olvidar esto, muy doloroso, muy fuerte. Y esperamos que nunca más vuelva a repetirse esto, jamás, nunca, ojalá. Eso digo yo. Para toda la gente, para todas las familiares que perdieron su ser querido. Un dolor muy grande. Bueno, él fue nacido y criado, y fuimos vecinos con él. Yo también soy nacida y criada de ahí, de aquí, de este lugar, que es toda esta parte de Mañuco. Nos conocimos desde chico, pero yo jamás pensé que podía ser mi marido, pues, porque él tenía mucho más edad que mí. Yo tenía 18 años, 19 cuando me casé con él, y él tenía 29, era mucho mayor de edad que mí. Él era un agricultor, trabajaba la tierra, sembraba trigo, así lo conocimos, después conversábamos, pololeamos, nos casamos. Y seguimos viviendo en la misma comunidad, los vecinos siempre, y ahí nació el hijo que tengo, que me lo dejó chiquitito. Llegamos a vivir, lo armamos una ruquita, llevamos como 4 meses o 6, algo por ahí, cuando sucedió el golpe de Estado. Él supo que lo que le iba a pasar. Le dijeron, tú estás en la lista negra. Él no creyó, ¿por qué me puede pasar tal cosa si yo no me he metido nada? Yo no he hecho nada. No tomó temor, nada, no se resguardó nada, ni una cosa. Así que lleguen, me entrego, nomás que me vengan a buscar, aquí estoy. Dejó pasar y escuchábamos que habían los milicos, andaban por ahí, por acá. En una de esas se dejaron caer en la noche a la casa de nosotros, donde estábamos viviendo. Un día antes había llovido
Y había siembra de trigo ya, estaban grandes los trigos. Toda esta parte estaba sembrado, toda esa parte sembrado. Y los de a caballo aquí empezaron, porque la huella iba patentito. Se fueron por toda esa falda, se dejaron en todo en el alto, se dejaron caer así. Donde teníamos la ruquita nosotros. Llegaron allá, no sé cuántos de a caballo eran. Llegaron echando garabato, sale tal por cual, de tu madre aquí, vos sois segundo Lepín, aquí te queremos nosotros, te tenemos hambre, tal por cual, ponte garabato. Hasta se subieron arriba al techo de la terminación de la ruca, para mirar para abajo si él estaba ahí o no. Alumbraron con la linterna ahí. Y él se levantó con el apuro ahí. Alcanzó a ponerse los pantalones, ni siquiera se puso el cinturón. Abrió la puerta y entraron como, ¿quién dice? Unos perros que llegaron. Empezaron a pegarle con el fusil, esta parte. Vi que le dieron 2 fusilazos aquí. Cuando alumbraban con la linterna, y eso es todo lo que vio. Alumbraban con la linterna y le pegan esta parte. Y le amarraron las manos con un lazo, tampoco era posa. Ya él lo sacaron por fuera. Y mi niñito, que en esos años tenía 1 año y medio, y quedó llorando, papá, decía papá. Igual yo, con el susto, con ese apuro y ese susto. Entonces, y ahí me dijo el otro carabinero, a mí me dijo, usted quédese tranquila ahí nomás. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Mercedes Millales. ¿Dónde está su carnet, su documento? ¿Dónde están? Aquí están. Se lo pasé. Y fueron, hicieron pedazos, lo quemaron ahí mismo. Ahí está. Usted quédese tranquila ahí. No se mueva de ahí. Así. Y nos quedábamos con mi cabrito acostado ahí, haciéndolo callar él. Él llamaba a su papá, papá, decía, papá. Y lo sacaron para afuera. Y lo llevaron no sé para dónde. Es todo lo que vi yo cuando iban saliendo y así lejos ya, yo miré así entre medio las luces porque ya eran como las 5 de la mañana, ya venía la claridad más o menos ya. Miré así yo, eran cualquier cantidad de a caballo. A él lo llevaban a él, lo golpeaban, ay se quejaba él, ay decía, ay. Entonces, de ahí pasó como 2 horas o no alcanza por ahí más o menos. Cuando llega mi hermana corriendo, no, primero escuché los tiros yo. Escuché los tiros y yo dije se arrancó, pero jamás pensé que podían haberlo muerto. Y llega mi hermana corriendo y me dice, oye Mercedes, me dijo, segundo lo mataron, me dijo. Pues ya no sé qué me dio. Pesqué a mi niñito en brazos y salí para acá a verlo. Ya estaba claro ya. Y ahí yo que iba a salir para acá cuando veo pasar los de a caballo ahí. Conté 22 de a caballo. Si eran milicos, eran carabineros, no lo sé mucho, pero cuando fueron a sacar a mi marido, conocí 2. Un tal Lizama, el otro Aníbaldo Pérez Liñe, que fue un vecino aquí, un chiquillo vecino que se crió aquí y se recibió de carabinero. Esos 2 fueron. Eso conocí, pero los demás no lo conocí. Entonces cuando lo fui a ver allá, él estaba muerto ya. Dice mi hermana, en el primer tiro no murió, me dijo, quedó hablando, quedó siempre quejándose. Después volvieron otra vez y le mandaron 2 tiros más. Y ahí no habló más. Entonces cuando la fui a ver yo, llegué allá, lo moví. No puedo aguantarme de lo que me pasa.
abrirle la ropa aquí. Tenía 3 hoyos aquí en esta parte del corazón. Y lo di vuelta. Tenía un vacío atrás. No estaba su cuerpo. Ese fue un impacto muy fuerte para mí. Que yo sé que jamás lo voy a olvidar. Jamás se me va a borrar eso. Muy fuerte fue para mí. No sé qué se hizo el resto del cuerpo, el corazón, los pulmones, se despareció todo. Yo pudiera morirme de pena, me habría muerto. Y además de eso, estaba embarazada de una guagua, que ya me faltaba poco tiempo para tenerlo. Y esa guagua la perdí. Y de ver a mi hijo que quedó llorando, ver a su papá, decía, se tiraba encima de él. Eso es lo que me pasó. Aquí estamos en un lugar Juan Huercaleo. Aquí están ustedes juntamente conmigo. Y cuando yo fui chico, me crió mi papá, él fue mi mamá y mi papá fue él, porque mi mamá murió, yo, según me dijeron que yo tenía 4 años, no conocí a mi mamá. Así me crié, sufrí, arrendado una y otra parte, chicoteado por otra persona, pero así me crié. Y después ya lo criamos aquí con mi papá, lo criamos, estábamos juntos, trabajamos, yo trabajé. Y él contento estaba porque tenía hijos grandes. Y de repente llegó cuando dijeron ya el 73, empezaron a decir, todos los que no tienen culpa, tranquilito en su casa nomás. Entonces yo, como no hacía nada, ignorante en todo, igual que no mi padre, pero él tenía un sueño, dijo, ¿sabe, hijo? Te siento, me van a matar, voy a morir. Y yo le dije, ¿por qué? No sé, me dijo, tengo un sueño. ¿Sabe que a los 2 días nomás lo vinieron a matar en la misma casa aquí? Y a mí me sacaron a punta de palo y puntapié, me botaron, jugaron la pelota conmigo, me apalearon, gritaban, me decían, ¿por qué gritáis? ¿Quién te pega? Y ellos me estaban pegando, ¿por qué gritáis? Entonces, y mi padre lo botaron, le dieron un fierrazo, cayó. Cuando miré para atrás me dijeron, no mire, vamos para allá, y me llevaron en el agua ese. Ahí me tenían adentro, me tenían 2 cadenas y no agarraba uno aquí. No lo botes porque si no te matamos, no lo botes si no te matamos. Pero el agua estaba llena, me llegaba aquí el agua. Ahora no hay agua porque no se llena todavía. Y ahí estuvieron como 1 hora adentro ahí, haciéndome preguntas, como acaso mi papá robaba, acaso yo robaba, acaso yo mataba animales. Y yo le dije, no, nunca robaba. Y ahí llega uno y me decía, vamos, me plantan con tapiorra aquí. Salimos por ahí, nos fuimos para allá. Y después nos supimos sentir, lo único que sentí unos balazos. Y después me trajeron para acá, pasé por aquí mismo, y ahí estaba quejándose, mi papá estaba muriendo. Y ahí me pasaron al tiro para allá, y me botaron, me volvieron a palear. Estaba botado, le servía de puente, pisaban encima de mí, pasaban para allá y para acá, para allá, de la cabeza hasta los pies. Y yo gritaba, me decía, ¿por qué gritas si nadie te pega? Pero ellos me estaban pegando, ¿cómo no iba a gritar? Y desnudos, ni una ropa tenía puesta. Y nadie hablaba porque estábamos los dos, ¿no? Ya y después me dijeron, arráncate. Y me plantaron 2 tiros, uno pasó por aquí, otro por aquí, y ardiendo la bala. Y así ellos se fueron, ¿no?
Después yo me fui para adentro y no fui capaz de levantar a mi papá. Estaba muerto mi papá. Así pasé en esta vida. Y hasta la hora aquí estoy todavía. No sé cuánto tiempo voy a estar vivo. Muy triste. Que lo miraban como éramos mapuches y tenían que terminarlo. Lo vamos a matar a todos los indios, todos los mapuches, los vamos a matar. No, que no haga ninguno. Vamos a limpiar el país. No va a haber más ladrones, ni borrachos, ni una cosa. Pero nunca nosotros robamos. Actualmente ahora no, nunca yo tengo un problema andar robando. Por acá, por este lado, aquí está donde está la reja donde estuvo mi padre. Ya ahora se está llenando con pasto otra vez. Aquí supuestamente lo sepultaron. Y en esta parte del cementerio ahí. Aquí estaba en el medio. Aquí hay 3 tumbas aquí. Y aquí en el medio estaba mi papi. Mi papá lo mataron el año 73, producto del golpe del Estado. Y como todos ya, yo creo que saben de la patrulla, de los policías que lo golpearon. Y supuestamente fue a balazos y a palos ya, yo creo que unos balazos que le dieron también, por lo que dicen, porque no fue solo palos. Y los pacos, todo eso que anduvieron involucrados por lo que lo contaron. Yo tenía 2 meses de vida cuando lo mataron a mi papi, por lo que me dicen. Yo me crié con mi mami, con mi mamá, y después ella se fue a Santiago y creo después al tiempo me crié con mi abuelo por parte de mi mamá. Y ahí todavía vivo en ese territorio, en el campo que es donde me crié. Todavía sigo viviendo ahí. Sí, yo lo viví así, no como le estaba contando, que yo en mi infancia lo viví, no me acuerdo mucho tanto, pero bien acá porque no me contaban eso, pues como que mi papá no sabía qué había pasado. Después de grande yo creo que me contaron de que lo habían matado. Pero como yo no me crié con ellos, como que no lo sentí mucho. O sea, después ya cuando fallecieron mis viejos, y ahí como que lo sentí más, porque y más se estaba hablando recién de los derechos humanos, se empezó a hablar, y justo en esos tiempos falleció mi abuelo, que me criaron ellos, y ahí como que siempre echaba de menos que todos tenían su padre y uno no, y eso siempre como que me bajaba un poco de pena. De ahí yo creo que como que se abrió mal el tema cuando entró el presidente Elwin, parece que fue ese tiempo. Yo desde que me acuerdo de esa fecha más o menos se empezaron a conversar más del tema. Mi tía estuvo haciendo esos trámites para que haya una reparación en dinero que se llegó después. Y ahí cuando ya lo recito como 3 años, estuvieron peleando para que los pagaran eso, o sea, que como una recompensa, no sé cómo llamarlo. De eso nomás, pues de ahí no ha pasado más, nada más. Hasta ahora que llegaron ustedes para seguir tocando el tema. No sé si se habrá hecho justicia, estará haciendo justicia ya. Harto tiempo ya ha pasado. También en Galvarino, en el pueblo de Galvarino, conocemos el caso de Segundo Moreira Busto.
Mi nombre es Juana Roja Vivero y soy su viuda de mi esposo fallecido, Segundo Osvaldo Moreira, de 73. A él lo asesinaron aquí en este lugar ese día, el 3 de octubre del 73. En la mañana nosotros lo habíamos venido de más arriba, donde vivíamos, en una escuela de él. Los venimos así al hospital a sacar número porque mi niña estaba enferma, su hija mayor. Y en ese entonces se me quedó una ventana abierta de la casa y a las 2 de la tarde más o menos mi esposo salió de la casa de la mamá del pueblo hacia acá a la casa a cerrar, y en esa avenida lo mataron acá. Mi esposo, cuando yo llegué de Galvarino y con mi guagua en brazo, pasé por este paso para allá y ahí estaba con su cabeza hacia allá y los pies hacia arriba. Ahí estaba todo, hasta la cara todo raspillado, donde le habían tirado su rama de pino encima. Y de ahí lo descubrí y ahí vi todo lo que le habían hecho. Estaba hecho tiras, le faltaban sus dedos, el dedo derecho, todos los dedos, tenía todo cortado, tenía sacado todas sus yemas de los dedos, le habían sacado. Ahí estaba todo ensangrentado, hasta los mismos pies. Y entonces en ese instante escucho unos balazos viniendo de Ilinco hacia Galvarino, y me escondo en el mismo suceso de él, me escondí en las ramas, y de ahí pasaron al pasito para Galvarino. Ahí encontré a mi esposo todo baleado, tenía varios orificios en su espalda y adelante tenía un orificio muy grande que tenía todo su, no sé si puedo decir su organismo afuera, pero sé que la tela de su guata de adentro la tenía hasta los pies. Y después me fui a la comisaría desde aquí, me lleva un cuñado de él, me llevó a la comisaría, fuimos a reclamarlo. Entonces me dijeron que si yo me hubiesen encontrado aquí, también me hubiesen muerto con mi guagua. Y de ahí, tanto rogarle a los carabineros, a los que andaban militares, no lo querían entregar porque decía que lo querían quemar. Fue tan duro para mí que en este momento me cuesta tanto de relatar los hechos, porque siento que estoy viviendo el presente de nuevamente su muerte de él. Y de ahí me arrodillé en la comisaría, en el umbral con mi guagua, para que me lo entregaran de nuevamente. Y de ahí viene un carabinero, dice: ¿qué hace esta niña aquí con esa guagua? Me dijo: tiene 20 minutos para que lo levante. Si no lo levanta en 20 minutos, lo vamos a ir a quemar. Y de ahí lo venimos a buscar con mi cuñado en un coloso, en un tractor. Y de ahí lo retiramos de aquí y lo llevamos a la casa de mi suegro a velarlo. Disparaban, incluso cuando lo velamos en la noche, disparaban en la puerta de la casa afuera. Toda la noche no fue nadie. Nadie fue. Yo la primera noche estuve sola con él porque se veló encima de una mesa. Con mi guagua, siendo niña, tuve que estar sola al lado de él. Y de ahí me quedé con mi hija de 1 año 3 meses y encinta tenía 2 meses de embarazo. Yo puedo dar fe, como su esposa era una niña que tenía 17 años, pero puedo dar fe que mi esposo nunca anduvo metido en nada. Y después que lo mataron a él, me empezaron a buscar a mí porque me decían que a dónde habían estado los compañeros. Yo vivía en el campo con mi hija y también estuve detenida. El 20 de octubre me sacaron a las 12 de la noche, descalza con mi guagua. Me trajeron, me anduvieron trayendo vuelta y vuelta en un carro. Pensaba que moría. En ese entonces pensé que moría, porque no era tan solo yo que estaba, había muchos
personas habían detenidas. Se escuchaban lamentos, de todo. Y al otro día en la noche me vinieron a botar aquí mismo. A las 12 de la noche me tiraron aquí, con mi guagua. Bueno, en ese tiempo estaban los carabineros, estaba el carabinero Parra, estaba el carabinero, había muchos carabineros, estaba el señor Villacachi, el carabinero Soto, el teniente, el carabinero Jara, había muchos carabineros más. Y estaba lleno de carabineros la comisaría. En ese entonces, cuando me sacaron a mí en la noche, yo no vi porque el carro iba lleno de presos. Yo lo único que pensé nomás que yo moría con mi hija. Entonces, sin tener a dónde ir, no hice más de irme a la casa, donde yo vivía con mi esposo fallecido, que lo mataron, lo asesinaron acá. ¿Y para qué? Fue peor, porque sin saber yo, pagué los debates del 73. Porque yo era niña en ese tiempo, por eso. Era una niña humilde, todo por eso. Yo creo que se abusaron de mí. Yo no era nada para ellos. Ahora me siento defraudada por la institución de Carabineros. Me siento humillada, me siento humillada por la sociedad. Me quitaron todo. Me quitaron mi esposo, el Estado, porque eso es lo que pienso. El Estado debe todo esto y no hay reparación que valga lo que ellos hicieron con él. Porque yo creo que yo, para ser niña, sabía que tenía que salir adelante con mi hija, sacarla adelante a luchar, pero sin saber cómo hacerlo, me tuve que ir a Santiago arrancándome de ellos, para que no me mataran. Aquí podemos leer los nombres de 3 hermanos: Seferino Yaujulén Mañil, Miguel Yaujulén Mañil, Óscar Yaujulén Mañil. Ellos vivían en Lautaro, en el sector rural, en el sector Aguafrías de Lautaro. La fecha de sus detenciones es el mes de junio de 1974. Yo me llamo Juana Yaujulén Mañil. Yo soy de la comunidad aquí Lorenzo Villanao, Cruz de Agua Santa y comuna Lautaro. Mi hermano mayor era Miguel Eduardo Yaujulén Mañil y el otro Antonio Seferino Yaujulén Mañil. Y el menor que lo llevaron, ese era Óscar Romualdo Yaujulén Mañil. Fueron de a pie, llegaron de a pie a la casa de mi mamá. No llegaron con vehículos en la casa, de a pie, porque nosotros estábamos en la cocina donde lo rodearon los carabineros al tiro. Parece que... Y mi hermano querían ya salir a la pega porque estaban haciendo leña. Vamos a ir a la pega. Como yo llegué, se empezaron a conversar donde llegué. Y ahí le dije yo, miré para afuera. ¡Oye, ahí vienen los carabineros! Un piño carabinero. Viene Domingo Campo también. Yo lo conocí al tiro de Domingo Campo. Ya, mi hermano mayor es Miguel. Ya, voy a ir a la pega. ¿Qué se tratan estos carabineros? Viene un tanto carabinero aquí. Llegó y tomó el hacha. Para, le dijeron a mi hermano. Y le quitaron el hacha y lo tiraron lejos el hacha. Ya, sacaron una cosa y lo amarraron mi hermano al tiro. Y sale el oso igual. Y lo sacaron detrás de la casa, así, ahí lo tenían. ¿Tenéis más hijos? Le decían mi mamá. Pues yo no tengo más, esos los 3 que me trabajan, le dijo mi mamá. En ese motivo le dijo así mi mamá. Lo sacaron al lado de su hijo. ¿Tenéis más hijos? No tengo más, tengo estos 3 que me trabajan. Que donde la pena que venía yo, me hacían lana las piernas y todo, porque me llevaron mi hermano amarrado, lo vi yo pues, llorando, salí de la casa. Y mi mamá quedó llorando ella. Y ahí lo dejé sola mi mamita y ahí ella quedó llorando. Yo voy a seguir mi hermano, ¿para dónde lo llevan? Ya yo me vine para acá. Ya ahí se lo llevaron amarrado.
Ya en ese momento llegué en mi casa. Y después al otro día llegó mi mamita a decir que lo siguiéramos. Cuando lo retaban mi mamá, fuimos a Perquenco a preguntar, aquí lo preguntamos, no estaba. Perquenco fuimos, allá le querían dar un garrotazo a mi pobre vieja. Fuimos a Temuco también. De allá en Temuco lo retaron mi madre otra. Ya mi madre ya se cabrió y déjalo mamita, le dije yo, no andemos mal así, porque ya no lo vamos a encontrar ellos. ¿A dónde se fueron? ¿Cree que están en la cárcel, puede estar hija? No, la cárcel no está mi hermano. Mi hermano inmediatamente que lo unieron a buscar, lo mataron mi hermano. No, y ahí donde le dije a ella, sí, fue otra, puro llorando, ¿no? Las cosas lo que le dije de pura pena, le dije, porque no anduvieron más, ella sufriendo. Pero ¿cómo no va a sufrir? Pues 3 hijos perderle. Pues. Y los hijos le dan el pan, le quitaron el pan de la boca a mi madre. Ellos trabajaban para ellos, que no tenían sueldo ante ellos, no tenían nunca sueldo. Y ellos trabajaban, mi hermano, ya trabajaban en carbón, por ahí, ganaban, hacían leña. Donde iba a pegar andaban mi hermano. Para poderles mantener sus pobres padres, para poder comprar harina, las cosas, sus cajas, cosas, iban a buscarle, le traían su mamá. Ese en vez me pongo a acordar, parece que yo veo a mi hermano ya. Parece que veo a mi hermano. Oh. Tenía miedo porque mi hermano lo liquidaron, no lejos a mí también, como soy hermano, capaz que también me maten, decía yo. Pues. No es que me vieron, me conoce el Domingo Campos, y todavía está vivo ese sinvergüenza matadores. Dase cuenta. Y ahora entró Angélico. ¿Tendrá que perdonarle Dios tanta gente que mató él? ¿Cuántos hermanos eran? 6 hombres y 7 conmigo. Soy una sola mujer, que soy yo. No que llevaron 3. Y los otros chicos que están menores, esos andaban por el río, porque cerca del río vivían mi hermano, mi mamá, la comunidad. Y esos se escaparon. Y después volvieron los carabineros, ya me vino a avisar mi mamá que lo andaban buscando. Y tenía uno 14, 15, el otro tenía son mellizos. Los 2 tenían 14, el otro tenía 15. Ahora se llama mi hermano Moisés Alberto Yaufulén Mañil. El otro se llama René II Yaufulén Mañil. Yo me llamo Víctor Enrique Yaufulén Mañil. Lo escondíamos para el lado de la montaña Calurrao, en vez de alojamos para este lado del río, porque el río Costino, ¿cierto? ¿Conoce usted el río Costino bien? Mejor alojamos Calurrao, al otro lado de Calurrao para esa montaña para allá. En medio de los montes, para allá. Ya con medio de los palos, alojamos en más abrigo así. Los palos grandes, hay más abriguitos estaban secos, quebramos estas matas así, colocamos ajo y después colocamos un nylon para no que agarre la humedad para arriba de la espalda. Así cuenta, alojamos esta parte una noche. Y después pudimos alojar como 1 kilómetro más allá, o sea. Otra parte lo alojamos, otra parte, o sea. Pongan que alojamos esa parte, tal parte están alojados, y ya lo piden, van ahí, y fue así, estamos alojando un monte, y después alojamos 2 kilómetros más lejos, ¿sabes? Después otra parte así andamos. Porque sabíamos nosotros en qué parte lo voy a dejar la comida, final a mi madre. A esa parte llegamos a la mañana, a la tarde, a servirlo algo. Y lo voy a dejar la comida, igual que un perro, igual que un perro que está amarrado, ahí lo voy a dejar la comidita. Lo voy a dejar. A lo mejor comíamos cualquier cosa, un palito de harina, así, un urquito. En vez de lo ya lechecita así, comprar lechecita así, lechecita en polvo, hacemos con harinita así, porque lo mantenía. Y mi madre llorando ahí, con pena. No, hijo, ustedes que paciencia, nomás, hijo, dijo, sufren, lo ya tapite cualquier cosa para no pasar frío. Da pena, en vez de yo me acuerdo, lloro en vez. Ya los 6 años ya, de a poco, como se calmó, ya llegamos a la casa después, pero cuidadito, andamos siempre afuera, ¿no? Pasamos afuera mal día, no estábamos en la casa, ni un rato no en la casa. Salgan, hijos, siempre mi madre, salgan, hijos, no pueden llegar estos desgraciados, matadores. Salimos antes, llegamos un rato a la casa, salimos a tirar guacho, por ahí alojamos, a veces llegamos a la mañana. Por ahí pescamos la tarrita de nylon, pescamos ricos,
para cortar el día. Salimos pescadito, en vez de pescamos, salimos para la casa. Mi mamá hacía un caldillito a la tarde, después salíamos a alojar al campo, ¿sabes? A los 6 años ya llegamos bien, ya 11 años, pasó 11 años ya, la casa, estábamos viviendo en la casa hasta el día de ahora. Domingo de campo, ese se hizo ver matando gente, toda la gente sale, Lautaro me dijo, puta, ese desgraciado, dijo, sacó como mierda a morir algún día, dijo. Se hizo ver matando gente, hace cuenta sacó permiso, dijo, para matar pájaros, puta, que la gente dijo que somos pájaros, y mató, ignorantemente mató cualquier gente, dijo la gente. Dice la gente así, ¿cómo va a morir ese desgraciado? Algún día, dice, ahora dice que puta, soy buena persona, yo, ¿a dónde he hecho buena persona? Entonces nosotros somos mala persona, él es bueno porque mató a tanta gente, él lo recibe nuestro Señor, nunca. Puta, yo soy malo entonces, él es malo, un carnívoro desgraciado. Puta, fuera oso malo, yo te comparé un arma, pagaría, lo podría matar la misma casa. Puta, 3 malos que hay, le gustaría a usted, sin tener ni comunista. Ya preguntaron, ¿a dónde tu hermano, a dónde tienen las armas? ¿A dónde tienen las armas? ¿Cuándo trabajan con los comunistas? ¿Qué sé yo? Le dije, soy menor de edad, vengo naciendo recién, le dije, ¿qué sé yo de eso? Tenía como 15 años ese tiempo. El otro hermano mayor que está en la casa ahora tenía como 16 años. Un hermano tenía, faltaba un menos para entregarse el servicio militar. Mi hermano tiene el carnet, la foto del carnet, mi hermano no se lo vi ayer. Ese tiene el Oscar Romano y Alfredo Mañín. Tiene el carnet mi hermano. Y quería hacer el servicio militar, hasta un menos faltaba para entregarse a los 18 años. Sí, eso señor. Y en esta ciudad de Lautaro también tenemos en el sector rural el caso de Gregoria Carilaf Huenchupán. Esto ocurrió el 17 de noviembre de 1973. Entonces ella tenía 74 años. Yo nací en el año 1930 y llegué a ser dirigente, me eligieron como dirigente aquí en mi comunidad, bajo de 6 comunidades. Fui responsable de los 6 comunidades, donde nos reuníamos como 100 personas en veces mensualmente. Entonces de ahí dije yo, como yo soy dirigente, ¿por qué no voy a pelear? ¿Por qué no voy a hablar para mi gente? Solicité camino para mis comunidades, para 6 comunidades. Se me sucedió. El gobernador que había en Lautaro me tomó muy a bien como un hombre que pensaba bien para la comunidad. Le opuse mi problema que había. Yo le dije al señor gobernador ahí, nosotros vivimos en tal parte, Vega Redonda. No tenemos caminos, no tenemos escuelas, no tenemos posta. Vivimos tan mal. Esa es la conversación que le hice ese gobernador en ese tiempo. Me tomó tan a bien. Lo que usted piensa, me dice conejero, piensa bien. Terminamos el camino, tuvimos el recorrido de micro, después le hice empeño también la escuela. Cuando el gobierno Salvador Allende asumió al poder, cuando llegó a ser gobierno, me llamó, o sea, una gran reunión en Temuco, yo no sé cómo me conocieron, cómo me conoció ese hombre, no sé. Al medio de miles y miles de personas, Salvador Allende dijo esta palabra. Se va a crear aquí en Lautaro Instituto de Desarrollo Indígena. Y allí también vamos a nombrar dirigente campesino, consejero de ese instituto. Salvador Allende me llamó delante de tantas personas y me dice, Juan Conejero va a ser el consejero del Instituto de Desarrollo Indígena. Asumí como dos meses o 3 meses y se dio el golpe militar. Hasta ahí llegué de los cargos altos que podía tener. Pero después tuve un sufrimiento muy grande. Cuando se dio el golpe militar, yo iba llegando en Lautaro
el año 73, si no me equivoco, porque tenía que ir a Temuco ese día. Y a la salida de Lautaro sale un equipo atajando a la gente que trabajaba en el pueblo. Y ahí me dicen, vuelvan para atrás, porque el gobierno militar tomó el poder. Porque si no, usted va a ser muerto, porque aquí está muriendo gente ya. Volví inmediatamente, llegué a mi casa, tuve que irme, tuve que huirme. Le dije a mi mujer, por si acaso si llegan los militares, carabineros, yo no voy a estar, pero no digan usted en dónde voy a estar. Salí de mi casa, en el momento que alcancé a salir, llegaron el grupo militar, buscándome, no para buena cosa, buscándome para matarme inmediatamente. Me habrían muerto inmediatamente. Eso es lo que me da rabia, me da pena de ese gobierno. Yo no voy a acordarme bien de ese gobierno, de ese gobierno que hizo sufrir mucha gente. Muchos hombres murieron. Al mismo tiempo también golpearon a mi mujer, lo pateaban, como 3 años sufrí. 3 años estuve dentro de la persecución. Yo tuve que esconderme, tuve que irme en mi casa para poder salvarme. A los 3 años después, ya por lo menos del rol de derecho humano, mi mujer hizo la pelea que el derecho humano me defendiera y me empezaron a buscar por ahí y el derecho humano salió al tanto por mí. Ya después pude bajar al pueblo, al regimiento, a los carabineros allá ya no, claro, me quisieron castigar, pegar, pero yo le dije la verdad, si ustedes me castigan, un hombre, más bien dicho, inocente, me lo van a castigar. Bueno, en esa parte me volví a ir al carabinero, después de nuevamente citado por el ejército, la misma cosa. La carabina me tenían en el pecho, otro me tenía el pistola en la mente. Entonces en el final, como yo aburrido de mi vida, yo le dije, poco menos que quería sacarle la madre porque estaba tan aburrido en mi vida. Le dije ya, mátame, si son hombres, mátame, aquí me tienen. En el final hay un ser que uno cuida. Y no fueron capaces. Y así fui salvándome de a poco, hasta que después llegué a mi casa, trabajando de a poco en mi casa. Pero quedé tan pobre, porque me hicieron mucho perjuicio. Mi mujer sufrió calumnia, patada, puñete, lo arrastraban en la tierra, según lo que decía, me lo pateaban. Y también tenía una viejita que era mi mamá. ¿Quién tenían que golpear a esa pobre viejita? Ese gobierno militar me debe mi madre. Me lo mataron, no madre, tú desgraciado. Yo quisiera ese carabinero que pateaba a mi madre, yo quisiera verlo. Aunque no tuviera, lo escupiría siquiera. Eso es lo que haría con ellos. Se aprovecharon de lo inocente. Ojalá, ruego en este momento, todo Chile escuche mi palabra y que nunca más suceda esta cosa. Eso va a ser mi palabra, compañero. Y sería muchas gracias. Quisiera decirle contarle más. Aquí está grabado el nombre de Anastasio Molina Zambrano. Él era trabajador del asentamiento campesino Olmo Catalán, era el campero del asentamiento. Mi nombre, yo soy Amán Molina, soy, digamos, hijo de diputado político, de Anastasio Molina Zambrano. Nosotros la familia Molina, somos 9 hermanos. Bueno, éramos 11, dos que fallecieron, digamos, guaguitas. Nosotros llegamos de Nehuentú acá a Puerto Saavedra en el año 68. Mi padre siempre fue un agricultor que vivió, digamos, de la pequeña agricultura, trabajó, digamos, siempre en los fundos. Antes del año 73 él trabajó con don Tuco Álvarez, que era el que tenía el fundo antes que tiene el señor Landarreche, que después pasó a ser parte del asentamiento. Este fundo, digamos, los campesinos se lo tomaron en ese tiempo, o sea, se organizaron y se tomaron el fundo.
Esa es la verdad de las cosas, que yo recuerdo de que este asentamiento pero con el apoyo, digamos, de las autoridades, digamos, que el gobierno le iba a comprar, digamos, los terrenos a los propietarios para formar el asentamiento acá. Se instalaron los agricultores, se les mandó, el gobierno les mandó 2 tractores equipados con rastra para que pudieran cultivar el campo, pudieran sembrar. De hecho se sembraba trigo, avena, se sembraba papa, se trabajaba como en comunidad. Y ya como de fines de septiembre ya empezaron ya a llegar los militares acá a la zona, carabineros. Primero Carabinero empezó a llegar al fondo, digamos, a decirle a los campesinos que iban a tener que hacer abandono del asentamiento porque el campo iba a ser devuelto a sus antiguos dueños. Entonces, y ya ahí ya empezaron a llegar, digamos, militares, una patrulla de militares que en ese entonces, hoy día, digamos, a esto, después de tantos años, hemos sabido que esos militares venían del regimiento Lautaro. Se les citó, a mi padre se le citó carabineros que tenía que presentarse a declarar a la tenencia de carabineros de Carahue en ese entonces. Y de ahí quedó detenido. Mi mamá fue a verlo al día siguiente, el día martes, y de ahí se le comunicó que mi padre estaba detenido y que no lo podía ver, que estaba incomunicado. Ella insistió que por favor que dejaran ver a mi papá, que ella quería verlo, y de ahí dice que le dijeron ya 30 segundos y lo llamaron a mi padre que se acercara a la puerta del calabozo. Dice que por la ventanita, por la puerta del calabozo, ella le vio los puros ojos a mi papá. Entonces mi papá le pidió a mi mamá que no nos dejara solos, que nos cuidara a nosotros y que la señora Margarita se iba a preocupar de mandarle a dejar, qué sé yo, supuestamente cafecito, cositas. Y mi padre, digamos, el día jueves la señora Margarita le viene a avisar a mi papá, a mi mamá, que mi papá había fallecido. Que según carabineros mi papá se les habría fugado el día jueves del calabozo. Y que de ahí una señorita que le dijo, pero que por favor, que no dijera que ella le había dicho. A su esposo lo mataron, señora, si a su esposo lo mataron. Salió el carabinero Millar de aquí al frente y le pegó un balazo por la espalda. Ahí se arrastraba el pobrecito y les gritaba que por favor no lo mataran, que tenía niños, que él era padre de familia. Les suplicaba, dice. Y dice que le pegó el balazo por la espalda a mi papá y que ella vio cuando saltó el chorrito de sangre de la espalda de mi papá. Y dice que mi papá cayó en el pasto abajo ahí y gritaba, lloraba, que por favor, que le perdonaran, que no lo mataran. Que él tenía niños, que tenía su familia. Y dice que de ahí llegó otro carabinero. Y como a 10 metros del río Dama, dice que le pegó con la culata a mi papá, que le mandó así, dice, con la carabina, fusil sería en ese tiempo. Esa señorita le contó llorando a mi mamá. Y de ahí ellos lo tomaron, creo, tomaron un bote que había ahí y lo echaron al agua a mi papá. Y lo engancharon, creo, con una cuerda y lo llevaron, creo que los mismos carabineros tomaron el bote. Y de ahí lo llevaron por el agua tirando a mi papá boca abajo, creo, así en el río. Y ellos tirándolo, ellos se subieron al bote y lo fueron a sacar a un puente. Ahí sacaron a mi padre y de ahí atajaron un camioncito, tipo una camioneta que venía de Trobolwe, de un caballero, la hicieron parar. Que eso también yo lo declaré. Y de ahí a ese caballero lo obligaron a cargar a mi papá, muerto y ahogado. Ahí lo echaron en esa camioneta y ahí los carabineros se subieron en esa camioneta. Y ahí lo llevaron a mi papá para arriba, para la tenencia. Y el otro caballero que estaba detenido con mi papá, que era don Bernardino Peña González, él dice que él escuchó cuando los carabineros dijeron traigan una frazada para tapar este weón, que dijo uno. Que se los tiró al río el weón, y
tuvimos que... Y ahí él dijo, mataron a mi amigo, dijo él. Y de ahí el teniente de la tenencia de Carahue le dijo a mi mamá, tranquilícese señora, dice mi mamá que le dijo, tranquila, cálmese. Y ella le dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué mi marido, cuál era el motivo, por qué su detención, por qué quedó incomunicado. Y de ahí dice que le dijo que don Juan Landarreche, el teniente, le dijo ahí recién después que mi papá estaba muerto, que don Juan Landarreche, uno de los dueños del fondo que había sido parte del asentamiento, acusaba a mi papá como responsable, que él era el responsable de que, según a él, cuando le tomaron el fondo, él había dejado alrededor de 500, 600 vacunos, y que esos animales él los habría dejado en el asentamiento, y que la gente, cuando le tomaron el fondo, esos animales se le habían perdido a él, que no, cosa que era una falsedad enorme. Si ellos no dejaron animales, ellos dejaron. Entonces había ahí supuestamente el teniente le dijo eso a mi mamá, el teniente, porque mi mamá nunca tuvo acceso a lo que declaró mi padre en ese tiempo, si es que declaró, porque tampoco sabemos si realmente declaró o lo dejaron detenido inmediatamente ellos ahí. Bueno, mi mamá, para este golpe fuerte que tuvo, quedó con... Nosotros éramos 9 hermanos. O sea, en estos momentos somos 8, éramos 9 en esa oportunidad. Y yo era el menor. Y bueno, mi mamá tuvo que trabajar. Ella tuvo que hacer el papel de mamá y de papá. Hacer los dos papeles. Entonces, bueno, para ella ese que fue muy difícil, y me contaba a mí después que ella estuvo como un mes en la casa, que no salía de la casa. Todo por el golpe, choqueada y todo, que los vecinos nos pasaban a llevar, que éramos comunistas, y siempre le andaban apuntando con el dedo, como se dice, de que ahí van los comunistas, hijos comunistas. Entonces, después mi mamá ya pudo, yo creo, emocionalmente reponerse, después más o menos de un mes de estar encerrada, y pudo, dice que ella los contaba de que ella sacó fuerza donde no tenía, de ponerse dura, y de salir a para poder criarnos nosotros. Éramos chicos y tuvo que trabajar. Yo creo que en parte de lo mismo fue que pasó todo eso, que muchos sufrimos más que otros. Mi hermano mayor igual, él se fue antes de que mi papá lo mataran, se fue a Santiago, de 14 años se fue a Santiago. Y así, pues toda la familia, o sea, los diferentes hermanos nos separamos, y de hecho hoy día siempre yo pienso y digo que son las circunstancias de todo lo que pasó, pues de que no estamos juntos, no nos comunicamos poco, tenemos poca comunicación, y pienso que ha debido a lo mismo de que la vida que tuvimos, dura. Pero gracias a Dios salimos. Ella nunca quiso de entregarlo a nosotros. Siempre me acuerdo que decía que ella era como una gallina, decía, que cubre sus polluelos. Eso le valoro mucho a ella, que haya tenido esa fuerza para salir adelante.
Después de recorrer de cordillera a mar los campos heridos de la Araucanía, volvemos a Temuco. Mi nombre es Sergio Valenzuela. Mi hermano, Víctor Hugo Valenzuela, él era mi hermano mayor y fue asesinado el 10 de noviembre de 1973. Víctor era una persona muy recta, muy cumplidora, responsable, por eso le iba bien en su trabajo y por eso fue elegido acá en las Juventudes Comunistas también como jefe de la brigada Ramón Aparra. Este era el local del partido y ese día del golpe militar me acuerdo que yo pasé al local y en un minuto llegaron. Yo estaba dentro del local, llegaron los militares, no sé cuántos serían, unos 50, 70. Ellos traían instrucciones de quemar, destruir. Nos pusieron aquí en esta pared, manos arriba, nos tuvieron ahí como una hora y en ese sector de ahí empezaron a hacer una fogata. Después que nos tuvieron ahí un buen rato, manos arriba, nos dijeron que nos podíamos ir, no hubieron detenidos, aparte de la conmoción que se causó acá en el sector por la hoguera y que ellos como que entraron a destrozar todo adentro, no hubo más acción, digamos. Y mi mamá estaba muy asustada, mi padre muy preocupado del tema. Me acuerdo que habló con mi hermano y le dijo que se fuera. Todo o harta gente conocida nuestra se estaba yendo, porque se veía que la represión estaba siendo sangrienta. Mi hermano no quiso irse. Él dijo: papá, si yo me voy, te van a venir a buscar a ti o a alguno de mis hermanos. Yo no he hecho nada y no tengo ni un delito. Yo me quedo, soy responsable. Y se quedó, no se quiso ir. No quiso irse. Mi padre insistió harto y él dijo: no me voy a ir, papá. Siguió trabajando en el Conservador de Bienes Raíces. Y ahí lo fueron a buscar gente de civil y le dijeron al conservador, al señor Iglesias, le dijeron que era una detención temporal donde iban a tomarle unos datos y que luego iba a volver. Eso quedó en evidencia porque incluso él se llevó las llaves de la oficina. Como no llegó a las tantas horas, el conservador mandó a un empleado de ahí del Conservador de Bienes Raíces a buscar las llaves al regimiento. Eso deja en evidencia de que mi hermano estaba detenido en el regimiento.
entre el 5 y el 7 de noviembre del año 73 se nos hizo ingresar en calidad de detenidos por esa puerta, por el mismo lugar donde está apostado ese conscripto. Durante los días que permanecimos al interior de este regimiento, fuimos sometidos a terribles torturas. Particularmente algunos oficiales se ensañaron con una brutalidad que solamente pueden entenderse a partir de grados de fanatismo y de insanía mental, como lo que sucedió el jueves en la dependencia del gimnasio aquí al interior del regimiento. Ese día fuimos sacados a primera hora de la tarde de ese día jueves desde aquí de esta guardia por el teniente Jaime García Covarrubia, quien acompañado de un grupo de conscriptos que seguramente constituían su grupo selecto de torturadores, y nos trasladaron al interior del gimnasio ubicado en la parte posterior del regimiento. Una vez allí, este oficial, que vestía de gala con bota de montar y con una fusta con la cual se encargó de rompernos el rostro a la mayoría o prácticamente a todos, nos obliga, junto con sus conscriptos, seleccionados especialmente para este macabro ritual, nos obliga a quitarnos la ropa y pretende que hagamos actos sodomíticos entre nosotros, entre otras torturas. Afortunadamente vivía un momento de mucha disposición al sacrificio, vivíamos un nivel de compenetración muy fuerte de nuestro compromiso con nuestros ideales, y eso frustró este intento enfermizo e incalificable de este oficial que, como decíamos, encabezaba este grupo de conscriptos para esta macabra sesión. Durante toda esa noche del día jueves fuimos sometidos a brutales torturas de manera colectiva, de manera individual, y ya a altas horas de la mañana se retiró este individuo cansado, agotado de tanto golpearnos, de tanto torturarnos, de tanto insultarnos, de tanto pretender transformarnos en seres insignificantes. Pienso que tal vez allí ya estaba sellada la suerte nuestra, en el sentido de que, como esta fue una sesión de tortura a cara descubierta, los hechos me demuestran, digamos, el desenlace posterior me demuestra de que ya se había decidido que seríamos asesinados en esos días o en las horas posteriores. En este momento no puedo dejar de recordar el factor humano que allí se produjo, la tremenda carga emocional que se produjo entre mis compañeros y el que habla, en el sentido de no renunciar a nuestros principios, en el sentido de flaquear frente a la tortura, en el sentido de no entregar nombres que permitieran que arreciara la represión, que cayeran otras personas detenidas en manos de estos criminales que se habían alzado de manera feroz en contra de la voluntad popular. Luego de tenernos durante varios días detenidos y torturados al interior del regimiento, la noche del 10 de noviembre mis compañeros son trasladados, como yo señalé, a mí me salvó la vida mi suegro, y mis compañeros son trasladados en un regimiento hasta el Polvorín de la isla Cautín, que queda a las espaldas del regimiento, y allí luego de brutales torturas son asesinados usando para ello una gran cantidad de explosivos, de fusilería, de fuego de mortero, y ello con el objeto de crear la sensación de que aquí se había producido una gran batalla, un gran enfrentamiento, y contando con la complicidad de los medios de prensa de aquella época, fundamentalmente el Diario Austral. El día sábado publica en primera plana que el Polvorín del regimiento Tucapel había sido objeto de un intento de asalto. Este día me tocó vigilar en ese mismo momento de que dicen que hubo una
un asalto al cuartel, me tocó estar aquí en este espacio, salió en el diario, que había ocurrido un asalto al cuartel, dándonos como héroes de que habíamos resistido el ataque y habíamos defendido el Polvorín. Cosa que nunca sucedió y quedamos marcando ocupados porque tampoco se podía preguntar, oiga, ¿qué pasó y por qué fue esto? Si yo no escuché, solamente escuché ruido y ataque, balas no venían, ni vi sombras ni personas, ni balazos que hubieran venido al Polvorín. Sí, se escucharon explosiones y disparos se escucharon, pero aquí al Polvorín no llegó ningún tiro, ¿me entiendes? Los disparos venían, se escuchaban ahí en el polígono a 200 metros, 300 metros para allá y hacia el Cerro Yelol y por ahí por la línea, entre la línea, o sea, dentro del cuartel. Pero aquí cerca del Polvorín no vi sombras, ni ruido, ni personas. O sea, ruido solamente de disparos, pero lejos del Polvorín. Un día en la mañana llegó la información que durante la noche habían sido ingresados al hospital, a la morgue del hospital, un grupo de jóvenes que habían sido dados de baja por un intento de asalto al Polvorín del regimiento Tucapel. Y jóvenes entre 19 y 22 años, llenos de vida y llenos de balazos, porque eran verdaderos coladores. Deben haber tenido 30, 40, 50 impactos cada uno. Mi padre, cuando lo fue a reconocer a la morgue, después de un tiempo él contó por qué él vio el cadáver y estaban los rastros de la tortura que había sufrido mi hermano. De verdad, esa gente que dice que deberíamos olvidarnos, ellos deberían saber que una tortura significa quebrarle los brazos a una persona, romperle los pies, los talones con las bayonetas, romperle el cráneo a una persona. Eso es tortura, así murió mi hermano. Esas torturas no pueden quedar en el olvido. Todos fuimos a la morgue a sacarlo. Yo no tenía cómo comprar la urna ni nada, menos mal que vinieron mis sobrinos, mis hermanos, ellos ya hicieron todo eso. Entonces yo no me movía hasta que lo sacamos de ahí, nosotros lo sacamos a las 12. Y un compañero que había ahí a cargo de la morgue, todavía quedaban gente, conocía a un compañero, entonces me dice, compañera, llévelo a su casa, vaya a velarlo 2, 3 horas siquiera, pero que salga de su casa. Y ahí yo lo llevé, todos me decían, por Dios, la valiente, usted me decía, bueno, ¿y qué querían si ellos no eran un perro que lo mataran? ¡Pum! Claro que andaban harto, arescos, ¿cómo se llaman esto? Los arescos, sí, todo eso alrededor, salimos para allá al cementerio, los tenían medio. No, si fuimos valientes, mis hermanos, los sobrinos por parte de él, porque no se podía pedir a algún compañero que todos andaban escondidos, si uno sabía. Ni tampoco ir a decirle, compañero, me falta esto, me falta este otro, no podía. Mira, según la recopilación que se ha ido juntando porque todo lo que nosotros hemos dicho no es que nosotros lo hemos inventado, sino que hay testimonios, hay un juicio de miles de páginas en donde distintas personas y actores de este hecho han ido testificando, ex conscriptos, ex personas que tenían que ver con el regimiento, ex presos políticos, han ido dando testimonio, y lo que yo sé es que aquí trajeron a mi hermano a este sector acá y aquí les dieron muerte. Este es el polígono de tiro del regimiento Tucapel. Acá fueron rematados, acá en este lugar murieron muchas personas. Y luego dicen a la luz pública de que ellos asaltaron el Polvorín. Acá en Chile también el fascismo
camufló sus crímenes haciendo este tipo de show de pantalla para justificarse. Podemos decir entonces que aquí se fraguó y se planificó a partir de la Fiscalía Militar, de la Comandancia del Regimiento y de la oficialidad golpista que ya antes del golpe de Estado venía haciendo atentados terroristas aquí en la zona para desestabilizar al gobierno popular. Desde aquí, desde este grupo de personas que yo he mencionado, desde el estamento que dirigía este regimiento, se planificó fríamente la muerte de mis compañeros, situación que hoy día está siendo investigada por un ministro que esperamos que lleve a la justicia a los criminales, porque hoy solamente hay uno que está siendo procesado, que es el ex brigadier Manuel Vázquez Chaguán, que llegó a la parte más alta de la cúspide de la DINA junto con otros oficiales de este mismo regimiento. Así es que, bueno, a los hechores, ellos en su conciencia está, y nosotros vamos a seguir luchando, aunque algunos dicen que para qué en este tiempo. Nosotros sabemos para qué. Es para la honra de nuestro hermano, hacer algo por la limpieza de su historia, es algo para mi alma en realidad. Desde el primer día que comenzó la represión, son los familiares quienes, arriesgando su propia integridad, se ponen a la cabeza en contra de la barbarie desatada. En su mayoría, esta lucha ha sido secreta y anónima, bajo la censura de los medios y muchas veces con la indiferencia de los gobiernos. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla, mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y es mi canción. El camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Participé desde chiquitito en movimientos de izquierda, participé en todas las protestas. La verdad es que eso me liberaba un poco de lo que yo tenía, me hacía sentir como que estaba haciendo algo por lo menos, porque yo sentía una deuda con mi hermano, yo lo quería y yo tenía que hacer algo por él. Y todavía me mueve eso, el saber que estoy haciendo lo correcto, porque lo incorrecto no hacer nada. Lo incorrecto es dejar que estas cosas pasen y que se vuelvan a repetir. Mi pensamiento, ojalá que todos seamos, porque somos humanos, merecemos un respeto, merecemos una dignidad, que haya escuela, que haya trabajo para todos los chilenos que somos. No porque haya pasado este caso lo temoricemos. Yo creo que mientras no cambie la constitución política que dejó Pinochet, esta cuestión no va a seguir tal cual como está. Hoy, 40 años después, para una joven estudiante de historia en Valparaíso, estos hechos no han pasado inadvertidos.
Soy Catrina Alfaro Sandoval, vendría siendo la sobrina nieta de Mauricio Curiñanco Reyes. Lo que me liga más a Liquiñe es que esa historia se conozca, que no se olvide, que no se guarde, que no se silencie, y aunque sea dolorosa y aunque muchas familias prefieran guardarla, que se descubra, que se sepa qué es lo que sucedió. Sabía, porque íbamos al cementerio, que había un descanso de un tío. Y eso hacía que uno preguntara que por qué había que prenderle velas a una persona que no estaba enterrada ahí. Y esos son, yo creo, las primeras formas en que la persona no puede negarse a responderle a un niño de por qué le estamos prendiendo velas. Y hasta la fecha hoy día yo todavía desconozco bien la historia de mi tío. Yo no sé bien quién es él, qué función cumplió él. Pero la manera en que yo la fui descubriendo fue leyendo, viendo las noticias y haciendo encajar las piezas, más que porque alguien me contara. Cuando yo ya encajé las piezas y pude preguntar abiertamente, recibí otro tipo de respuesta. Pero yo tuve que encajar las piezas. Yo tuve que decir, pucha, si mi tío se lo llevaron, a nadie se lo llevan porque es bueno y hace regalo en la Navidad a los niños pobres. Y eso fue como, ¿por qué? ¿Por qué si mi tío, me decían a mí que mi tío era bueno y había sido detenido por ser bueno, cuál era la otra razón que había de fondo? Porque a mí no me la contaban. Y todavía no me la cuentan. Yo la he tenido que suponer. Me di cuenta que existía tal vez una posible militancia de él. Y ahí con la militancia también reconocer que él estaba implicado a lo mejor en organizaciones como los sindicatos del pueblo, y que si bien él nunca trabajó en el complejo, él sí participaba de las reuniones. Y ahí tal vez ir viendo otras formas, otros argumentos de por qué él pudo haber estado detenido y fue hecho desaparecer. Yo creo que está floreciendo otra actitud, de tratar de recuperar la historia, de no olvidar, porque yo ahora en mi conducta como más social o más comprometida con la situación que vive el país, como este rol más protagónico que de mirar, yo creo que tiene mucho que ver con él. O sea, yo cada vez que hago, no sé, que voy a una marcha o que quiero trabajar por mi carrera o por alguna organización social, la respuesta la encuentro en él, en que él es la raíz de todo esto. Ahí yo encontré por qué yo tengo este sentimiento, es por él. Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido.
y grito voy con mi canción. Nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y es mi canción. Y si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda. Yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena.